Protección presenta Conversatorio de Mercados con el Vicepresidente de Inversiones de Protección, Omar Rueda Galvis. El espacio para entender qué ha pasado en lo que va de 2015 en el mundo de los mercados y su impacto en la economía colombiana, y obtener herramientas que le permitan tomar decisiones de inversión en este segundo semestre. En vivo, vía streaming a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo encuentro en streaming de mercados protección. Pues nos encontramos ante un segundo semestre que se ha caracterizado por alzas y bajas en los mercados. Esto promueve la diversificación y nos hace repensar nuestras inversiones. Así es que veamos de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se impactan los portafolios con las condiciones de China, Grecia y Japón? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? ¿El peso colombiano se afecta más por el petróleo que por la Fed? Bienvenidos al desarrollo de esta información. Su participación es muy importante para nosotros y por eso hemos dispuesto un chat en sus pantallas, van a poderlo ubicar y desde allí van a poder generar cada una de sus inquietudes. Igualmente, estamos conectados a través de Twitter, a través de @protección y vamos con el hashtag #protección en streaming. Ahí estamos pendientes de cada una de las inquietudes y sobre todo también que nos cuenten desde dónde están conectados, desde dónde están viendo esta videoconferencia. Las primeras 5 personas que participen podrán ganarse entonces un kit de protección. Iniciemos entonces con nuestro invitado, Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección. Omar, definitivamente hoy arrancamos este streaming, segundo streaming del año de mercados, con una gran noticia y es lo que tiene que ver con China, cómo decide, en este caso, devaluar la moneda y bajar las tasas de interés. Arranquemos por ahí. Bienvenido. Buenas tardes a todos. La noticia del día, hoy, esta mañana no, sino anoche, China decide devaluar básicamente la moneda un 2%, pero a su vez decide bajar tasas. Es una noticia que hace 2 décadas China no había decidido mover su moneda. Con esta decisión, pues lógicamente los mercados el día de hoy están un poco, llamémoslo así, con mucha incertidumbre, y que por eso ustedes vieron el día de hoy cómo las acciones vinieron cayendo, cómo las tasas han venido bajando, y la razón es una: China es la segunda economía del mundo, que dice yo voy a estar en la guerra de monedas, que todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Hay muchísimos informes que han salido el día de hoy, Paola, pero estamos completamente analizándolos todos. Pero básicamente lo que están diciendo es que China tomó esta decisión por 2 cosas. Primero, se cree que la economía de pronto está bajando o se está desacelerando más de lo que ellos venían pensando. Ellos vienen trabajando en algo muy importante, y es que quieren que su moneda entre dentro de la canasta del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante que entre dentro de la canasta del Fondo Monetario Internacional? Es importante porque esta moneda se vuelve viable para que los bancos centrales los compren en la reserva. Entonces ahí entrarían países que ya están, como es Estados Unidos, como es Japón, como es Europa, como es Inglaterra, y China está buscando que eso suceda. Pero a su vez, si ellos están devaluando y bajando tasas, es porque están tratando de alguna forma hacer que sus exportaciones se vuelvan competitivas nuevamente en el mundo, y al bajar tasas que el consumo en China empiece a subir y la economía empiece a crecer. Hasta ahora esto es pura información que ha salido en los mercados. Como tú sabes, nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de analizarlo, pensar en el mediano y largo plazo, seguir nuestra filosofía de inversión antes de tomar una decisión. Pero ante estas noticias, Pablo, hay algo muy importante y es el tema de la diversificación. Nosotros la única herramienta que tenemos y es la que sabemos manejar es cómo diversificar ante este tipo de noticias que son inesperadas, pero lo que uno está esperando es que sus portafolios o nuestros portafolios estén armados de una forma tal que estas noticias no nos impacten de una forma tan negativa cuando uno está expuesto solamente a un activo.
Hay un tema y es que cuando hablamos de China, inmediatamente pensamos también en el tema petróleo y es, bueno, ¿se va a seguir demandando? ¿Cómo va a ser? ¿Qué se espera? Muy buena pregunta. El tema de lo que acaba de pasar con China es que también le empieza a pegar a los commodities. China la semana pasada, esta semana sacó datos sobre el nivel de importaciones, donde las importaciones cayeron en el menos 0.8%. Estas importaciones, cuando se va a hacer un doble clic, resulta que resultaron importando más petróleo. La noticia fue buena, yo no sé si ustedes vieron el lunes, por eso el petróleo rebotó, las monedas se calmaron un poco, pero con la noticia de hoy, al tener una moneda más devaluada, significa que de pronto hay menos demanda de commodities. Por eso hoy los commodities han venido cayendo, por eso hoy el dólar lo vimos subiendo en el caso colombiano y las monedas alrededor del mundo devaluándose. Es una noticia por ahora negativa, afectando un poco más el ambiente de los mercados emergentes. Omar, siguiendo un poco con ese panorama internacional, con ese panorama mundial, hay un tema que es definitivo y es lo que viene pasando con Grecia. Lo veíamos, hablábamos de él en febrero, cuando tuvimos el primer encuentro de streaming de mercados. ¿Qué ha venido pasando? Grecia, yo lo puedo llamar, Paula, tranquilamente como que parece un pato, camina como un pato, tiene el pico como un pato y resulta que es un pato. ¿A qué me refiero con eso? Es típica persona o país que es mala paga. Te puedo contar historias. Grecia en el 2009, cuando ellos decidieron entrar a la Comunidad Económica Europea, para poder entrar a la Comunidad Económica Europea tenían que tener un déficit público de 3.9%. Ellos demostraron ese número, meses después el déficit estaba en el 14%. O sea, entraron mintiendo a la Comunidad Económica Europea. Durante este proceso, Grecia venía hablando muy mal de las entidades de Wall Street, pero se les olvidó que también en esa época, Papandreou, que en esa época era el presidente, pidió ayuda de estas firmas en Wall Street como Goldman Sachs para poder cubrir parte de los balances y demostrar a la Comunidad Económica Europea que tenía un balance del 3.9. Grecia es un país que lo único que ha venido haciendo o venía haciendo en su gobierno era tener mayor cantidad de empleados, aumentando el déficit, siendo deficiente, teniendo el tema de pensiones, por ejemplo, donde llevaba a que las personas se podían jubilar a los 61 años, pero con una tasa de reemplazo de cerca del 95%. E igualmente, a pesar de que sean los 61 años, las personas se jubilaban antes. Grecia, la gente no pagaba impuestos o no paga impuestos, el 86% de la población no paga impuestos. Y hay algo muy importante, Grecia, si quisiera, en este momento podría bajar el déficit fiscal. Grecia tiene un déficit fiscal del 170% del Producto Interno Bruto. Ellos tienen en este momento un valor de activos de más de 300 billones de euros. Si ellos decidieran solamente con vender 100 billones de euros, bajar parte de los costos que tienen a nivel del gobierno, ellos podrían bajar ese déficit fiscal cercano a un 70%. Entonces Grecia es una historia que todavía continúa. Ayer hubo un acuerdo para acabar de hacer el pago que tenían que hacerle a la Comunidad Económica Europea, pero creemos que es un ruido que va a continuar. O sea, Grecia no ha terminado. Grecia tenemos que, por eso lo puse como un ejemplo del pato, porque tienen que cambiar la forma como han venido actuando para que no vayamos a tener ruidos y creo que aquí va a seguir existiendo ruidos. Saludamos a esta hora a las personas que están conectadas a esta videoconferencia desde Florida, Estados Unidos, desde diferentes ciudades del país, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, también Minneapolis, desde Kansas, Estados Unidos, también desde Palmira y Tunja, también de Colombia. Qué bueno que nos están reportando desde dónde están siguiendo esta transmisión y sobre todo también si les es útil la información que les estamos compartiendo. Siguiendo en este panorama mundial, hablemos un poco en general de Europa, cómo ha venido avanzando el mercado, hablemos un poco sobre esos riesgos, de esas perspectivas de las que mencionábamos en febrero. Paula, Europa, acuérdate que nosotros en febrero hablábamos de que una de las oportunidades que estábamos viendo durante el año y sigue siendo dentro del año es Europa.
La razón básicamente es porque el Banco Central estaba y está y va a continuar por mucho tiempo dando mayor liquidez a esta economía. En esa época, en febrero, si te acuerdas, hablábamos que veníamos muy temerosos con el tema de la deflación. Lo que ha venido haciendo Europa ha sacado a Europa de la deflación, están mostrando mejores resultados, la economía viene creciendo. A pesar de todo lo que sucedió, por ejemplo, en el tema de Grecia, que si se acuerdan, por allá cuando empezó Grecia hace unos años a decir que se iba a salir de la zona euro, todo lo que fue la zona de Europa empezó a sufrir a nivel de que los bonos empezaron a subir las tasas. Cuando uno vio este ruido actual que tuvimos en Grecia, no impactó a Europa. Básicamente los bonos europeos fueron los que se subieron de tasas, subieron a niveles del 15%, y uno iba y miraba los bonos de Alemania y estaban por allá a niveles de tasas del 0.8, 0.60%, de España a 10 años también al 1.90%. Entonces uno ya dice, Europa va en su camino. ¿Qué creemos en Europa? Igual seguimos creyendo, Paula, de que sigue siendo el play del año, a pesar de estos ruidos que estamos viendo. El Banco Central Europeo va a seguir dando liquidez, van a controlar la inflación, y hay países como España que están demostrando que el haber hecho esas reformas que hicieron están recibiendo en este momento los beneficios. Hablemos de Estados Unidos. Ahí tenemos un buen tema. El dólar, comienzan a llegar ya preguntas aquí a través del chat, qué bueno, y a través del Twitter, @protección. Estamos en este momento reportando sintonía desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Canadá, México, Ecuador, España y Argentina. Así es que hablemos un poco de la situación de Estados Unidos. Ahí también acordémonos que nosotros veníamos hablando que uno de los riesgos que encontrábamos durante el año y sigue persistiendo son los bancos centrales. Y desde el 2013 venimos hablando es cuándo la Fed va a subir las tasas. Ya no estamos hablando, estábamos hablando de si iba a subir o no las tasas. En este momento ya no estamos hablando si iba o no a subir las tasas. La Fed va a subir las tasas. El tema es cuándo. La comunidad financiera viene hablando de mucha probabilidad de que sea en septiembre. Nosotros seguimos con la misma proyección que veníamos trayendo a comienzo del año, y la proyección es que creemos que va a ser en diciembre. Es una subida que la tienen que hacer por varias razones. Cuando uno va y mira lo que dice Keynes, él venía diciendo que las tasas bajas o negativas siempre estimulaban la inversión y el crecimiento, pero también hay otras voces que dicen que mantener tasas tan bajas durante bastante tiempo lo que van a provocar son burbujas y no van a provocar cambios estructurales en el Producto Interno Bruto. Hay esas dos corrientes en este momento. Los datos que uno ve en Estados Unidos no son los más alentadores. Cuando uno ve lo que está promoviendo o está pronosticando el Fondo Monetario Internacional, que el último pronóstico lo sacaron en julio, están hablando de que la economía de Estados Unidos va a crecer a niveles del 2.5, no al 3.10 como habían dicho anteriormente. Igualmente hay un factor muy importante, es el incremento real del salario de los americanos. En Estados Unidos, con toda la caída que ha habido del petróleo, el americano realmente tuvo un ingreso real, porque el nivel de energía para ellos, o los costos de energía, cuando van y ponen gasolina en el carro, se les bajó y les empieza a quedar más dinero. Entonces aquí viene un tema del comportamiento de este consumidor. Uno estaba esperando, como antes lo hacían los americanos, y era que cualquier plata que les sobraba se veían en los datos de consumo. Cuando vamos a mirar los datos de consumo, un analista nos contaba y hacía su análisis que le quitaba lo último que habían realizado en compras de carros, y el consumo en lo que va en el año va básicamente en el índice en el 0%. Entonces acá uno empieza a preguntar, oiga, pero no entendemos qué está haciendo el americano con ese dinero, y vamos encontrando que se lo están gastando para pagar el tema de salud. Porque ahí viene un tema adicional. Estados Unidos está la gente también envejeciéndose, la gente está gastando más en otras cosas como esto, que es el nivel de vida para poder sostenerse durante su vejez. Entonces ahí hay unas fuerzas que nos están diciendo, bueno, qué tanto está creciendo Estados Unidos o qué no tanto está creciendo Estados Unidos, pero eso no significa que la Fed no vaya a subir la tasa. Yo quisiera que miráramos esta gráfica, por favor, ya que estamos tocando la Fed, y básicamente si la están proyectando,
Esto es el tamaño global de la renta variable de los países desarrollados y mercados emergentes en el mundo. El cuadro al lado izquierdo, pues mío, Estados Unidos tiene un 52% del tamaño de las acciones. Para tener un ejemplo, que ahora hablábamos del tema de China, China tiene el 3%. Y aquí un paréntesis, cuando veíamos, y se me olvidó de pronto contarte, Paula, sí, en el caso de China estuvimos viendo unos crecimientos en las acciones muy fuertes porque la gente estaba jugándole a algo de que China iba a empezar a entrar al índice del MSCI Country World Index. El hecho de que China entre ahí, eso es un mercado de 10 trillones, el de Estados Unidos es de 17 trillones, China es la segunda economía, debería subir sobre los índices y por eso vimos mucha demanda. Entonces aquí el punto que voy es muy importante la decisión que toma la Fed, porque esa decisión va a afectar todo este mercado accionario, especialmente, como le te decía, en el caso de Estados Unidos, y aquí me pego un poco a la proyección que hablábamos en febrero, donde creíamos que es una economía que viene haciéndolo ok, pero no es que esté creciendo demasiado fuerte, que no le estábamos viendo mucho retorno durante el año, que es lo que ha pasado, que el retorno casi va en el 1 o en el 2%. E igual, si quieren, podemos compartir la siguiente gráfica. Vemos es el tamaño global de la renta fija soberana y corporativa en el mundo, y en Estados Unidos tenemos el 29%. Entonces, voy a pegar varios puntos. El mercado se asusta y tiene incertidumbre de qué está pasando con las tasas en el mundo. Si la Fed va a subir las tasas, pues todo debería subir, ¿cierto? Pero cuando tú vas y miras hoy, la tasa de 10 años de Estados Unidos lo que ha hecho es bajar. Hoy por el ruido de China creo que está cercano a niveles del 2.10, pero antes de que existiera el ruido de China lo único que hizo subir fue a tasas del 2.30, la parte larga. La parte corta de la curva es la que ha venido subiendo y es lo lógico, esa parte debería subir. Entonces la Fed sube la tasa, va a subir la tasa, muchos mercados han incorporado esta subida. Esta subida, ahora hablamos cómo nos afectaría en Colombia. Entonces por ahora seguimos un banco central donde esta política expansionista se va a terminar y vamos a ver hasta dónde se normaliza la tasa. Antes de que me preguntes otra cosa, Paula, que veo que tienes ahí muchas preguntas, en el tema de la subida de la tasa, la Fed no es si la sube, sino hasta dónde la va a subir. Y eso es lo que estamos llamando es el terminal rate. Ese terminal rate es una discusión muy grande que existe también en el mundo y hay dos movimientos. Unos basados en los que dice Estados Unidos no crece, el consumo viene muy débil, creemos que esta tasa debería ser el 2, o la misma Fed que dice no señores, la tasa debería subirse hasta el 3.7. El tema es que la Fed se ha venido pegando a las perspectivas que tiene el mercado, es decir, un poco las tasas más abajo. Entonces la discusión es terminal rate. Estamos entonces a través de esta conexión, streaming de mercados, compartiendo con ustedes. Vamos a estar durante una hora completa compartiendo estas temáticas y sobre todo también respondiendo las preguntas que nos están haciendo vía chat en la pantalla, en la transmisión que tenemos. Tenemos un chat habilitado y adicional a esto también tenemos @protección por Twitter. Tenemos una primera pregunta, tiene que ver con el dólar. Andrés Bernal pregunta, buenas tardes, quisiera hacer la primera pregunta acerca del dólar. Si este sube más, ¿pierdo algo en mis inversiones con protección de pensión voluntaria? Gracias y qué bueno esta conferencia para responder las dudas. Muy buena pregunta, Andrés, y quiero recapitular lo que les dije al comienzo de la charla. La herramienta que nosotros tenemos para manejar los portafolios es visión de largo plazo, disciplina de un equipo tomando decisiones y la disciplina para diversificar. El dólar es un muy buen diversificador. Nosotros desde el 2013 veníamos previendo o viendo que la mejor forma de tener un buen retorno en los portafolios era diversificando hacia el exterior. Eso lo hicimos en los portafolios, en el caso de voluntarias como conservador, balanceado moderado, balanceado mayor crecimiento. Parte de nuestra estrategia fue y sigue siendo tener mayor exposición en el exterior a través de equity, porque seguimos creyendo más en el equity que en los bonos. Y sobre esto, pues básicamente pensamos en el dólar. Lógico, igual les quiero recapitular, cuando hablábamos al comienzo del año, hablábamos que íbamos a tener muchísima volatilidad, es la que se ha dado.
no va a cambiar, creemos que va a seguir siendo la misma. Esa misma volatilidad es la que vamos a ver, pero no esperábamos el tamaño de volatilidad que estamos viendo hoy. El dólar, yo perdóname, te interrumpo, el año pasado tuvo una volatilidad como del 9%, este año entre el 18 y el 19%, con una devaluación del 22%. Entonces el dólar se ha vuelto un muy buen diversificador dentro del portafolio, ya es nuestro equipo en protección que está identificando cuándo es el mejor momento de hacer coberturas o descubrirnos para que los portafolios sigan obteniendo retornos positivos como los han tenido hasta el día de hoy. Pregunta por Twitter, @soyisamárquez, ¿hasta cuándo durará la tendencia del alza del dólar? Y a esa le pego la pregunta que nos hace Rodrigo por el chat y dice, ¿es posible nuevamente un dólar a 1.700? Voy a pegar las dos preguntas a esta respuesta y les voy a dar esta respuesta. A ver, el dólar tiene varias presiones. Una primera presión, que fue la primera pregunta que me hiciste sobre la Fed, es la subida de tasas del mayor país, ya se dieron cuenta del por qué. Tenemos una presión adicional y es el tema del déficit de la cuenta corriente. Tercero, tenemos una presión también fuerte y es el tema del precio del petróleo. Y cuarto, lo que acaba de generar China o va a generar China en el mundo. Son 4 presiones que le están pegando al dólar, que le han dado a que tenga esta devaluación que ya te dije es el 22%, pero también consideramos que todo tiene su precio. Vemos que en el corto plazo ha habido una fuerte especulación, el precio a niveles de 3.000, que yo creo que ya lo está tocando, lo ha tocado, sostenerse no lo estamos viendo tan viable, pero un dólar a niveles de 1.800 tampoco lo vemos viable. Tenemos que acostumbrarnos a que en este mundo vamos a vivir con petróleo bajo, con una tasa de cambio a un precio muy diferente, pero no sosteniéndose a estos niveles tan altos. Vamos a una pausa y regresamos en minutos para seguir con esta charla con el vicepresidente de Protección para hablar de mercados. Presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente. La aplicación transaccional de Protección, diseñada para dispositivos con Android, Galaxy e iOS, iPhones y iPad, permite conectarse con Protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. 360 Protección. Con el nuevo servicio 360 Protección en línea, usted puede consultar los movimientos y saldos de sus productos, acceder a simuladores, revisar gráficas con el detalle de sus cuentas, recibir alertas y recomendaciones para la toma de decisiones frente a sus inversiones y ahorro previsional. Ingrese ahora a www.proteccion.com, acceda con su clave a la zona transaccional y empiece a usar 360 Protección. Volvemos nuevamente en este streaming de mercados con Omar Rueda Gálvez. Pues realmente una participación bastante alta la que hemos tenido a través de Twitter y a través del chat y esperamos ir dándole respuesta a todas esas inquietudes que se están generando y qué bueno que el tema, pues y el streaming de hoy genere tanta aceptación y sobre todo tantas conexiones desde diferentes partes, no solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, recapitulemos un poco, veníamos hablando de la situación en Estados Unidos y lleguemos ahora a Colombia. ¿Qué pasa con el tema de la inflación? Listo. Si quieres, me permites, concretamos el mundo. Entonces, el mundo es subida de tasas de la Fed, Europa va a seguir con su política expansionista, Japón va a seguir con su política expansionista, China haciendo las decisiones que tiene que tomar para que su economía crezca. Hablando de esto, nos va a afectar a los países emergentes. No hemos hablado de los países emergentes, pero siguen con menor retorno y menor apetito por la parte de los inversionistas extranjeros. Y aquí nos pegamos al tema de la inflación en Colombia. Perspectivas que teníamos también a comienzo del año, nosotros veníamos hablando de una inflación cercana al 3.3%, con todos los datos que han venido saliendo, con la devaluación que hemos tenido durante el año,
esta perspectiva lógicamente está fuera de todo tono con los últimos datos. La inflación en julio está en 4.46, fuera del rango que el Banco Central estaba queriendo tener en el año, que era entre el 3 y el 4%. Igualmente el Banco Central ya nos informó, ya nos dijo, hay que escucharlo, no van a cumplir la meta no van a cumplir la meta de este año, lo repito 2 veces. La noticia es muy importante porque hacía rato no veíamos datos de inflación que estuviéramos por fuera de la meta en la parte alta, cercano al 4,5, estamos considerando en el equipo que podía terminar al año. Preocupante para el 2016, no lo estamos viendo, también estamos pegándonos a lo que el Banco República viene diciendo. Creemos que las decisiones que ellos vienen tomando van a llevar a que la inflación nuevamente entre dentro de la banda del 4%. Lógicamente hay sectores que se han golpeado por el tema de la evaluación. Y ahí viene una pregunta que nos hace Douglas Aguiar, pregunta ¿por qué el Banco de la República no interviene? Dado que hay una afectación grande para el país, los exportadores no se han visto beneficiados y los importadores tienen problemas al adquirir todo más costoso. Claro, o sea, vuelve y pega el tema de la inflación. La forma de empezar a controlar la inflación es cuando uno ya de consumidor empieza a ver que el precio de dólar te afecta a comprar algo en un supermercado, es empezar a dejar de consumir productos importados. E igual cuando tú dejas de consumir productos importados, tratar de que las exportaciones suban. El tema es que para que las exportaciones suban eso toma tiempo y eso hay que esperar a que las compañías y las empresas nuestras salgan a competir en el mundo. Igualmente van a salir a competir en el mundo, como veníamos hablando ahora, en una economía mundial que viene creciendo no viene creciendo fuertemente. Entonces las cosas en ese panorama no están bien. La pregunta es correcta porque el Banco Central no debería intervenir. El Banco Central no tiene sino un direccionamiento y es controlar la inflación a través de política monetaria. Hay algo muy importante, Paula, que les repetí en el streaming anterior y lo quiero volver a repetir. Como inversionistas institucionales, Colombia tiene una fortaleza muy grande y es que tenemos una inflación objetivo, tenemos la capacidad de tener una política monetaria y cambiaria flexible y 2, tenemos la regla fiscal, que con estos 4 elementos podemos por ahora llevar estas situaciones que estamos viviendo negativas para el país. Entonces el Banco Central, en conclusión, en algún momento, si ellos consideran van a actuar dentro de lo que nos vienen diciendo, no están viendo una preocupación de unas inflaciones cercanas al 5. Si eso es así, no creeríamos que hubiera un cambio en la política monetaria, es decir, que consideramos que la tasa la irían a dejar quieta a estos niveles de aquí a fin de año. Saludamos a las personas que hasta ahora siguen esta transmisión desde diferentes países, desde Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, España, Argentina y por supuesto desde Colombia. Tenemos otra inquietud que se genera. La fórmula María Ramírez dice, ¿cuál es la relación entre los precios del petróleo y la devaluación del peso colombiano frente al dólar? Es muy alta. Cuando uno pone una gráfica como contraria, poniendo el dólar y el precio del petróleo, se encuentra una correlación muy alta. En la medida en que el petróleo cae, el dólar sube. Lo que pasa, Paula, es que aquí ha pasado algo especulativamente. Acuérdense cuando el petróleo cayó, no sé si estoy mal por ahí en febrero, perdónenme si me equivoco de la fecha, cayó a niveles de 42 pesos, el petróleo subió a 2.700. Hoy el petróleo cae a 45, 44 y lo suben a 3.000 pesos o 2.900 pesos. Nuevamente te digo, pues hay otros factores que estimulan a que haya esa devaluación, pero es lógico que exista esta correlación porque nosotros dependemos mucho en nuestras exportaciones de lo que le sucede al petróleo. Y ahí te quiero pegar de una vez algo. Cuando uno ve esto en las compañías colombianas o en las compañías petroleras, nosotros como inversionistas los que veníamos esperando es que ellos actuaran a través de reducir costos en sus compañías. Los últimos resultados que hemos visto de empresas como la última publicada por Ecopetrol, estamos viendo que van en ese direccionamiento, han empezado a reducir costos, se han empezado a poner en la nueva realidad que nos lleva a decir que nuestra economía y nuestros empresarios se vienen acomodando a esto que está sucediendo.
A propósito de este tema, Nubia comenta a través del chat que tenemos habilitado en sus pantallas, a través de www.eventosproteccion.com, dice, pero es que antes que China bajara las tasas de interés, el petróleo estaba en picada en el mercado internacional y el dólar en Colombia en ascenso, como los escarabajos colombianos en la montaña en la época de Lucho Herrera. ¿Es esa la única razón por la que el dólar en Colombia y el petróleo en el mercado mundial están en esta situación? No, está muy buena la comparación. No, perdóneme, pero me faltó de pronto aclarar un poco más. El tema del petróleo es un tema de oferta y demanda. Actualmente, ustedes se acuerdan en febrero nuevamente, perdónenme, recapitulo, hablábamos de que Estados Unidos era el que estaba produciendo mucho a nivel del shale oil y cómo Arabia y todos estos países salieron a decir yo también produzco, no me importa que baje el precio. Pues resulta que a todo esto se sumó el último acuerdo nuclear que se hizo con Irán y Estados Unidos, que le permitió a Irán a salir a vender más petróleo, a ofrecer más petróleo. Irán era un país que producía 3.8, 3.9 millones de barriles diarios, cuando antes de que se diera el acuerdo estaba produciendo 2.6, en este momento ya está cercano a los 3 millones de barriles diarios, lo que está llevando a que exista mayor oferta en el mercado mundial. Y eso está llevando a que también el precio caiga. Y ahí es donde viene la correlación con la moneda, especialmente en Colombia. Hablemos un poco de esa inversión en infraestructura. Hablando en Colombia, inversión en infraestructura, también un tema bien interesante es todas las acciones, cómo ha venido cambiando el mercado y también las cuentas del gobierno nacional con todo ese tema fiscal. No, Richo, me preguntaste todo, que nos demoramos una hora acá. Antes de que para que sigamos respondiendo las inquietudes que tenemos demasiadas. Vamos a tratar de resumir todo lo que me preguntas. Infraestructura. No importa el gobierno que tengamos, no importa quién esté ahí, creo que el tema de infraestructura que se está haciendo en este momento es muy importante y muy relevante para el país. Nosotros no tenemos sino una forma de competir en el mundo y es teniendo la mejor infraestructura para que nuestros empresarios puedan sacar sus productos al precio más barato posible y competir en el mundo. Colombia se metió en este plan, 44.4 billones en un plan de infraestructura, en el cual a nosotros como fondos de pensiones nos permitieron entrar a través de un vehículo que son los fondos de capital privado de deuda, muy importante. Creemos que es la mejor inversión que podemos realizar en el largo plazo. Y te voy a explicar por qué, Paula. Si vamos a pegar el mundo que te estoy diciendo de tasas de interés, que estamos viendo que la Fed va a subir la tasa, pero que esa parte larga no sube, sino que al contrario lo que hace es bajar o mantenerse, porque los bancos centrales como Japón, como Europa, están buscando dónde invertir y tasas en Europa muy bajitas. Poder invertir nosotros como inversionistas institucionales en esta alternativa es muy bueno. Vamos a conseguir retornos por encima del 7 IPC o IPC más 6 o IPC más 8. Estamos en eso, estamos construyendo, creemos que vamos a participar en una forma indirecta y directa en el desarrollo del país en el tema de la infraestructura. Entonces ahí estamos, creo que hay una buena oportunidad. Las entidades que se están metiendo a este negocio son entidades muy serias. Lo que ha venido haciendo el ANI montó un muy buen programa al cual como inversionistas institucionales le venimos creyendo. Y dos, ¿eso cómo le pega a las acciones? Lógico, si tenemos estas perspectivas, Paula, uno está viendo el sector de la construcción en el mediano y largo plazo, que a pesar de que todo lo que pasa en el mercado, hay unas oportunidades. Ya que estamos hablando de acciones, cuando vamos a hacer la evaluación de las acciones hoy, en nuestro equipo consideramos que relativamente están muy baratas cuando hace uno la comparación en dólares. Para un inversionista institucional, internacional o para un fondo, entrar en Colombia con una evaluación del 40 a estos múltiplos actuales que tenemos son baratas. Lo que pasa es que hay que ser muy realistas. En este momento no han entrado flujos a la región, estoy hablando de toda Latinoamérica, incluido Colombia. Esto ya es para inversionistas que tengan un perfil de alto riesgo, pero que estamos viendo que aquí hay oportunidades para entrar. Entremos en el tema de protección como tal. Después de este panorama que vemos en el país y en el mundo, ¿qué podemos decir de los resultados en este primer semestre? Este primer semestre estamos muy contentos con los resultados, Paula. Creo que aquí está demostrado lo que es la diversificación.
hemos tenido un view, creo que correcto, de lo que creíamos que iba a pasar en el mundo y en Colombia. Yo les voy a pedir un favor y si quiere podemos proyectar esta imagen y vamos a mostrar el mundo voluntario. En este mundo voluntario, para que vean la línea azul clarita, es el fondo balanceado de crecimiento. La otra azul, que no sé qué tan clarita está, un poquito más oscurita, es el balanceado moderado y la más oscura es el conservador. Y la línea amarilla es el comportamiento del Colcap. Esto pues lo estamos haciendo un comparativo desde el junio del 2013 y vemos cómo estos portafolios se han venido comportando muy bien al 31 de julio del 2015. Desde el inicio que estamos viendo rentabilidades del 7%, 5.40, 3.40, de acuerdo a cada uno de los perfiles, con un Colcap que ha venido cayendo. No es comparativo pues el Colcap con los portafolios que le estamos mostrando, pero sí nos está demostrando cómo la diversificación que hemos venido nosotros teniendo como política de inversión ha dado sus frutos. Igual, si quieren, mostramos la siguiente. Dentro del mundo obligatorio, también vemos, esto es lo último publicado por la Superintendencia Financiera, vemos el fondo conservador, la línea azul, la más clarita, el moderado, la que sigue mayor riesgo, retiro programado, una oscura y nuevamente también el Colcap. Vemos unos rendimientos altos, términos generales por encima del 4.50 o 4.70 en puntos reales. Vemos entonces como mensaje central y es el tema de la diversificación que sí da sus resultados con estas cifras que veíamos. Paula, y especialmente en este mundo de volatilidades, y aquí hay que ser muy claros, creo que vamos a seguir viendo volatilidades en todos los activos, mientras nos ajustamos, mientras entendemos la Fed con qué velocidad o no lo va a hacer con mucha velocidad la subida de las tasas, mientras Colombia, que ya sinceró sus cuentas y si quiere ahora conversamos sobre el tema, mientras el tema de infraestructura empieza a tener sus frutos en Colombia y poco a poco cómo nos vamos acomodando en este mundo tan negativo. Hay algo, Paula, muy importante. Nosotros como seres humanos siempre somos optimistas y tenemos que ser optimistas. Y me refiero a lo siguiente, cuando nosotros miramos el crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia, veníamos teniendo un crecimiento desde el 2009 hasta el 2012 muy positivo. Ahora es lógico que la economía tenga una desaceleración que el Banco República también ya nos dijo va a ser del 2.8, otros analistas hablan del 3 o entre el 2.8 o 3.2, pero se va a desacelerar y se está desacelerando la economía, que es lo que estamos viendo. Eso no es malo, eso es parte de la realidad de un ciclo económico y creemos mucho que a nivel institucional de las entidades que tenemos en el gobierno han sabido hacer las cosas y podemos llevar poco a poco este panorama como un poco, llamémoslo así, negativo. Sobre esa relación mundial y de la situación del país versus protección, hay algunas de las inquietudes, entre ellas la que nos formula Pablo Germán Bacer, dice, la situación económica mundial actual, ¿cómo puede afectar las cuentas de los pensionados en retiro programado? Como les mostré en la gráfica, los resultados que vienen en retiro programado son muy buenos. Creo que los retornos por encima del 4 siguen dando tranquilidad del pago de la pensión y va a seguir así. Tengan mucha tranquilidad que nosotros lo que hacemos en protección, lo quiero repetir por enésima vez, es pensar en el largo plazo, tratar de diversificar los portafolios y pegarnos mucho a la disciplina y al proceso de inversión que nosotros tenemos, en el cual está involucrado desde la junta directiva, los comités de inversiones, los comités de riesgo y todas las entidades importantes para que las decisiones que nosotros tomemos sean las correctas de acuerdo al perfil del portafolio. @Baronavo por Twitter nos pregunta, ¿en qué afecta todo esto el fondo de pensiones obligatorias? ¿Cuál obligatorias? Nos está preguntando por Twitter en este momento, @Baronavo, ¿en qué afecta todo esto? El pensión, el no panorama. Te entiendo bien la pregunta, pero nuevamente les digo, los resultados son muy buenos, los resultados son positivos. Tener estos resultados tan positivos en unos mercados con tanta turbulencia significa que las cosas las venimos haciendo bien. Esperamos que los resultados sigan así. Acuérdense que el futuro nadie lo puede prevenir. Lo que sí debemos hacer nuevamente es pegarnos a nuestro proceso de inversiones,
seguir con nuestro equipo de trabajo tomando las mejores decisiones que hay que tomar. Angélica Lopera nos pregunta, un pequeño inversionista no institucional, ¿dónde puede invertir sus ahorros de forma segura y rentable? En protección. Rubén Darío Jiménez, ¿cómo va a afectar lo expuesto para el rendimiento de las pensiones y cesantías y cómo se están diversificando los portafolios de inversión? Hay muchas preguntas recurrentes sobre el tema. Me parece válido y si quiere hacemos un resumen. El resumen es el siguiente: seguimos viendo positivismo o oportunidades en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Hay que estar, pero no con mucha fuerza, sino ahí hay que estar porque es la mayor economía, viene creciendo. Le creemos más todavía al tema de las acciones que al tema de los bonos. A pesar de que no le creamos mucho, en Colombia vemos unos retornos altos. Las tasas desde el 2024 a niveles del 7.30 empiezan también a ser muy interesantes. Papeles indexados a la inflación a estos niveles nos llevan a que dentro de los portafolios tengamos inversiones. Hay algo muy importante, o sea, a pesar de las turbulencias en los mercados, uno no puede estar por fuera de los mercados porque hay miedo. Al contrario, hay que tratar de buscar las oportunidades, tratar de balancear los portafolios de manera tal que nos ayuden a mitigar en aquellos momentos que son muy negativos las pérdidas, y que cuando haya retornos muy altos, pues lógico, no vamos a lograr esos retornos tan altos, pero sí retornos muy positivos. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos ya con la última parte para que conozcamos cuáles son esas recomendaciones para lo que resta del año. Presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente. La aplicación transaccional de Protección, diseñada para dispositivos con Android, Galaxy e iOS, iPhones y iPad, permite conectarse con Protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. 360 Protección. Con el nuevo servicio 360 Protección en línea, usted puede consultar los movimientos y saldos de sus productos, acceder a simuladores, revisar gráficas con el detalle de sus cuentas, recibir alertas y recomendaciones para la toma de decisiones frente a sus inversiones y ahorro previsional. Ingrese ahora a www.proteccion.com, acceda con su clave a la zona transaccional y empiece a usar 360 Protección. Y llegamos al espacio de las proyecciones y recomendaciones, que todas las personas que están siguiendo este streaming están pendientes de ellas. Este es el segundo streaming de mercados, pues comencemos con esto. Retomemos algunas de las ideas centrales, pero sobre todo, ¿qué podemos decirles de proyecciones y recomendaciones? Bueno, lo primero, hablemos de riesgos. ¿Qué riesgos estamos viendo? Hay algo que está entrando dentro de los riesgos que al comienzo del año no teníamos, Paula, y básicamente es Brasil. Brasil, en este momento estamos viendo un riesgo muy grande. Hace poco le hicieron una baja del outlook a negativo. El tema con Brasil es que si hay una baja de la calificación en este país, iríamos a ver una venta de los bonos brasileños por muchas entidades, porque a nivel de la calificación no los podrían tener. Entonces ahí estamos viendo un riesgo en la región. Dos, el otro riesgo es lógico lo que pasó el día de hoy, con el tema de China, que le pega un poco más al tema de commodities. Tres, seguimos viendo Grecia dentro de los riesgos. Cuatro, no cambiamos lo que hablamos desde un comienzo, los bancos centrales siguen siendo el principal riesgo. Quinto, el tema geopolítico y político. Y Grecia, a pesar de que haya arreglado los temas, en algún momento lo vamos a volver a ver en el escenario con ruido. Entonces, eso es como los riesgos que estamos viendo. Con esos riesgos, entonces, ¿qué oportunidades seguimos viendo? Como vemos, repetimos, creo que ya por 10ª vez, los bancos centrales en Europa siguen siendo expansionistas, igual que Japón. Japón, hay que entender que el tamaño de la expansión que ellos están haciendo para su tamaño de la economía comparado con la de Estados Unidos es una política monetaria del doble de lo que hizo Estados Unidos. Ahí creemos que Japón viene haciendo la tarea.
Europa creemos que todavía vale la pena. Países emergentes. En los países emergentes, Asia emergente, especialmente Taiwán, Corea, India también viene haciendo la tarea, que creemos que vale la pena estar. Entonces esas son las oportunidades que vemos. En el sector de Colombia creemos que la inversión en infraestructura es válida. Seguimos creyendo la diversificación como una herramienta la más poderosa dentro de las oportunidades que hay para invertir. E igualmente, esta volatilidad del dólar lo estamos viendo como una oportunidad dentro de los portafolios. Muy grande, porque esta volatilidad, mire, yo les contaba ahora el dato de cuánto ha sido la volatilidad del dólar. Esa volatilidad, si uno como inversionista institucional la logra aprovechar, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el día de ayer, entre el viernes y el lunes, o entre el jueves y el lunes, porque el viernes era fiesta, el dólar cayó 100 pesos. Y el dólar cae 100 pesos porque hay movimientos de extranjeros interesados en acciones colombianas. Eso es una hipótesis. Pero cuando uno ve estas hipótesis, dice, bueno, aquí hay momentos especulativos que hay que saber cómo aprovechar. Entonces ahí estamos viendo las oportunidades, Paula, para lo que resta del año. Y seguimos con inquietudes que nos formulan para Protección. Es muy importante su participación, tanto a través de Twitter con @protección, el hashtag Protección en streaming, y también a través del chat que tenemos habilitado en la transmisión de eventosprotección.com. Pregunta @notieconómico. ¿Qué tanto reflejan los precios de las acciones colombianas la realidad de las compañías? ¿Es buen momento para qué acciones? Muy buena pregunta. Ayer precisamente estábamos leyendo un informe, si no estoy mal, y perdónenme la fuente, creo que era Morgan Stanley o Goldman Sachs, que estaba haciendo un comparativo de las diferentes evaluaciones que se le hacen a una compañía, como el precio en libros, price earnings, y está encontrando que las acciones en Latinoamérica son las acciones más baratas. Segundo está Japón y Europa, pero básicamente por todo lo que están haciendo de política monetaria. Entonces, nuevamente, lo repito, el tema de la construcción, creemos que es un sector muy interesante en el mediano y largo plazo. Hay empresas que actualmente en Colombia tienen mucha exposición al mercado extranjero. En el lado cementero vemos compañías que son la primera compañía en Estados Unidos en el sector cementero en la región de Florida, y segundo a nivel de todo Estados Unidos, que también muestran datos interesantes. Los precios, con la pregunta que me estás haciendo, si reflejan la realidad, yo creo que sí reflejan la realidad. Creo que el mercado ha venido, esta caída que ha tenido este año, más la caída que han tenido el año pasado, han demostrado pues, que estos precios es lo que el mundo internacional le ha querido pagar. Pero igual hay algo, cuando uno empieza a mirar los flujos, ya empezamos a ver flujos de entrada de estos inversionistas institucionales a diferentes compañías. Compañías, en pocas palabras, lo que nosotros llamamos stock picking, muy importantes que uno debería tener en el portafolio en mediano y largo plazo. Saludamos a las personas que a esta hora también ven la transmisión desde Cartagena y desde Pasto, igualmente desde Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Palmira, Tunja. Pues qué bueno, de verdad, que esta información les esté siendo útil. Hay una pregunta y es sobre nuestro país vecino, la hace Yesid, dice, me gustaría saber en qué afecta la situación de Venezuela a la economía colombiana. Es nuevamente pegado al tema de las exportaciones. Queremos exportar en Colombia, pero las economías alrededor nuestra y a nivel mundial no están creciendo. Vuelvo y repito, acuérdense que estamos en un ambiente de crecimiento bajo, un Japón creciendo al 1.2, Europa 1.4, Estados Unidos al 2.4 y economías aquí al lado como Brasil, que el crecimiento es menos 1.7, o una economía como Venezuela que no crece. Entonces, sí le pega a las exportaciones. Nuestros empresarios, aquí es donde se tiene que ver la creatividad, a dónde vamos a vender, y eso es parte del problema que hemos venido teniendo en la balanza cambiaria. Arnulfo Caicedo pregunta vía chat, dice, soy pensionado desde el 2007, en este momento tengo ingresos que me permiten ahorrar, ¿dónde lo puedo hacer con monto mínimo de inversión? Pues necesito compensar en el futuro mi baja pensión. ¿Qué le podríamos decir? Ahí no quiero ser irresponsable, contestarte rápidamente qué deberías hacer. Yo ahí sí te sugiero que te asesores con uno de nuestros comerciales para buscar la mejor solución.
hay varias soluciones que podemos encontrar, cómo lograr hacer un proceso de desacumulación en el caso tuyo o tratar de hacer algún tipo de inversiones para incrementar el valor de la pensión que tú quieres tener. Entonces ahí sí te aconsejo reunirte con alguien de nuestro equipo. Ya para finalizar, retomemos esas ideas centrales. La primera que veíamos era el tema de la diversificación, que en definitiva muestra resultados. Y también hay otra que hay que tener en cuenta, y que hay unos riesgos para terminar el año que hay que tenerlos presentes, ¿no? Sí. Paula, yo creo que hemos hablado bastante de ellos. Hay otro tema que creo que se nos olvidó comentar y es sobre el apetito de tasas de interés por parte de todos los inversionistas como aseguradoras, fondos de pensiones y bancos en el país. ¿Y a qué me refiero con la idea que les quiero transmitir? El hecho de que estemos desacelerándonos en la economía, pues también lleva a que los empresarios, muchos de sus planes de expansión, no los hagan y los retraigan. Y como los van a retraer, pues dicen yo no necesito endeudamiento. Y como no necesitan endeudamiento, pues no sacan bonos. El hecho de que no haya bonos en este momento en el mercado colombiano ha llevado a que nosotros como inversionistas institucionales tengamos mucho apetito por estos bonos corporativos. Entonces ahí, a pesar de todo lo que sucede, te estoy diciendo, hay apetito y hay liquidez para poder financiar estos planes en el mediano y largo plazo. Lo que pasa es que entendemos que en este momento no hay oferta de los papeles. Dos, a pesar de lo que estamos hablando del tema fiscal del gobierno, con el tema de la financiación para el año entrante, vencen más la cantidad de bonos que lo que va a emitir el gobierno. Entonces, quiero ser claro con eso. Quiero decir que tenemos más, vamos a tener más liquidez para poder invertir en papeles de renta fija, tanto del gobierno como la parte corporativa. Lo que lleva, si quieren llamarlo así, en algún momento, en decir que va a haber demanda a pesar de las volatilidades que vayan a haber en el mercado en el tema de renta fija. Entonces ahí resumimos, va a haber demanda en renta fija. Dos, nuevamente el dólar no creo que vaya a parar la volatilidad, va a seguir la volatilidad. El tema de la inflación, esperamos que el Banco Central, como nos lo ha anunciado, sigamos con esa perspectiva. Creemos que al fin de año vamos a cerrar al 4,5. En el tema de las acciones, baratas las acciones, pero las personas que quieran estar acá tienen que tener un perfil de alto riesgo en el caso de las colombianas. Y a nivel internacional yo creo que ya lo hemos mencionado muchas veces. Mauricio Calderón nos pregunta, ¿quién tiene una inversión en acciones de Asia puede seguir con esa inversión o será mejor cambiar a otro ítem? Asia, si estamos hablando de Asia emergente, nuevamente creemos que vale la pena seguir. Hay empresas países como Taiwán y Corea que se han venido beneficiando del crecimiento que ha habido en Estados Unidos. Son en países que se han focalizado en el tema de tecnología, desde donde ha habido mayores demandas. Entonces, yo por ahora seguiría, si es esa emergente, con la inversión. Alexander Arenas pregunta, ¿cómo ven el futuro de Ecopetrol y del petróleo en general? Ecopetrol, resultados, a pesar de que ustedes vieron en las noticias de que cayeron sus utilidades en un 42%, las noticias de Ecopetrol están mejor que lo que venía esperando el mercado. Las noticias son positivas. Nuevamente, y me pego, Paula, a lo que te decía ahora, por ejemplo, el caso de Isagen, también vienen con resultados positivos para que no los estábamos esperando. Entonces yo creo que estamos en una época de resultados. Vamos a esperar cómo las compañías se han logrado, llamamos así, acondicionar a esta situación que estamos viviendo. Ecopetrol, sé que todo el mundo en Colombia ha estado invirtiendo y está invertido ahí. Nuevamente son acciones, las acciones tienen volatilidades y dentro de estas volatilidades hay que saber aguantar estos movimientos. Pero Ecopetrol viene haciendo la tarea, los resultados que nos están mostrando son positivos. Finalmente, ¿ve los fondos inmobiliarios como una buena opción de diversificación? ¿Por qué? Sí, cuando uno dentro del portafolio de inversión debe tener algo que se llama alternativos. Los alternativos son fondos de capital privado, fondos inmobiliarios, fondos de deuda, que le ayudan a uno a diversificar parte de la volatilidad del portafolio. En el tema inmobiliario, cuando uno empieza a ver inflación, la parte inmobiliaria le ayuda a uno a amortiguar parte de estas volatilidades. Y en Colombia todavía existen muchas oportunidades en diferentes ciudades, no como las ciudades principales, donde todavía falta hacer construcción de temas de oficinas,
donde el tema inmobiliario se vuelve muy importante dentro de un portafolio. Finalmente, recomendación entonces de protección para los clientes que siguen esta transmisión vía streaming, nuestro segundo streaming de mercados de este año. Yo les voy a dar la única recomendación, y yo creo que después de que nosotros como compañía llevamos más de 20 o 25 años manejando el tema de cómo administrar portafolios, y que por la riqueza de nuestros mismos colombianos han empezado a entrar a estos portafolios, creo que nos han venido entendiendo un poco más, que uno no debe salir corriendo cuando las cosas se ponen mal, y tampoco debe salir corriendo de la alegría cuando las cosas están muy bien. La forma es seguir pensando en el largo plazo, ser disciplinados en las tomas de decisiones, tener un proceso de inversiones claro y diversificar en todos los activos en los cuales ustedes están invirtiendo. Yo creo que esa es la mejor recomendación, Paula. Creo que vamos a vivir unos años igual, y por eso seguimos recomendando ser fieles al perfil de riesgo de cada uno. Pues a Omar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este evento de streaming, en esta transmisión especial, y a todos los que estuvieron conectados desde diferentes países del mundo. De verdad que es maravilloso contar cada vez más con más audiencia, y sobre todo desde temprano preguntando, ya formulando inquietudes sobre la temática tratada. Tratamos de resolver todas las preguntas que nos llegaron vía chat y vía Twitter, pero la idea es presentarles una información para ustedes a la medida, que esté realmente, que sea atractiva, sobre todo que les presente todo ese contexto, ese panorama internacional y también nacional, para saber qué es lo que está pasando en el mundo, en los mercados. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Paula, y gracias a todos. Y recordarles que esta transmisión queda grabada www.eventosproteccion.com, ahí está la grabación. Igualmente, pues recordar que por favor llenen la encuesta que tenemos, porque nos interesa muchísimo saber qué tal les pareció este streaming, qué temas les gustaría que tratáramos en una próxima versión. En fin, la idea es estar conectados con ustedes, cada vez más cercanos, y sobre todo ofreciéndoles información y contenidos que sean de su interés. Esta es Protección. Muchas gracias. Protección presentó Conversatorio de Mercados con el vicepresidente de Inversiones de Protección, Omar Rueda Galvis. El espacio para entender qué ha pasado en lo que va de 2015 en el mundo de los mercados y su impacto en la economía colombiana, y obtener herramientas que le permitan tomar decisiones de inversión en este segundo semestre. En vivo, vía streaming a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros.